Hueles a muerte, aléjate de mis hijos, los estás asustando. Eso me gritó mi hijo Raúl en la puerta de su casa cuando fui a conocer a mi nieta recién nacida, Sofía. Sus vecinos nos miraban desde sus jardines mientras yo, con mi camisa planchada especialmente para la ocasión, me quedé ahí parado como un perro regañado. Esa noche, solo en mi cocina de San Miguel de Allende, me senté frente a la maleta de cuero viejo donde guardaba las fotos de mi Esperanza, mi esposa que murió hace 2 años de cáncer. Mientras las hojeaba con estas manos temblorosas de viudo de 72 años, encontré un sobre amarillento que nunca había visto, escondido en el forro de la maleta. Adentro estaban todos nuestros ahorros de 40 años, 20,000 pesos que creía perdidos, y una nota con la letra perfecta de mi esposa: Macedonio, cuando yo me vaya, no te quedes esperando la muerte como un mueble viejo. Ve a conocer el mar que siempre soñaste. Vive, mi amor, vive. Al día siguiente, por primera vez en mi vida, tomé una decisión sin pedirle permiso a nadie. Compré un boleto de autobús a Cancún. Mi nombre es don Macedonio Herrera, y esta es la historia de cómo las palabras más crueles de mi hijo me dieron la libertad más dulce de mi vida. ¿Y tú, cómo te llamas y desde dónde me escuchas? Ahí estaba yo, parado frente al mostrador de la terminal de autobuses de San Miguel de Allende, con mis manos de carpintero jubilado temblando como hojas secas mientras sostenía los billetes arrugados que acababa de sacar de la maleta de Esperanza. La muchacha del mostrador, una jovencita de unos 20 años con el cabello recogido en una cola alta, me miraba con esa mezcla de curiosidad y lástima que ya conocía bien desde que enviudé. ¿A dónde va a viajar, don?, me preguntó con esa amabilidad forzada que usan los jóvenes con los viejos. A Cancún, le dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si fuera la primera vez que pronunciaba esas 2 sílabas. Ella levantó la ceja sorprendida, porque seguramente no era común ver a un hombre de mi edad, vestido con mi mejor guayabera blanca y mis zapatos de domingo, comprando un boleto para irse solo al Caribe. ¿Cuándo regresa?, preguntó mientras tecleaba en su computadora. Por primera vez en 72 años, no tenía una respuesta preparada. Solo de ida por ahora, le contesté, y sentí como algo se movía dentro de mi pecho, algo que había estado dormido desde que Esperanza cerró los ojos para siempre en el hospital de Celaya. ¿Cómo llegué a necesitar huir de mi propia familia? Esa pregunta me martillaba la cabeza mientras esperaba que la impresora escupiera mi boleto. Recordé la cara de disgusto de Raúl cuando me vio llegar a su casa esa mañana, cargando el regalito que le había comprado a la bebé, un vestidito rosa bordado a mano que encontré en el mercado de artesanías. Había caminado 40 minutos bajo el sol porque no tenía dinero para el taxi, pero no me importó porque iba a conocer a mi primera nieta. «Papá, ¿qué haces aquí?», me había preguntado desde la puerta, sin abrirla completamente, como si fuera un vendedor ambulante molesto. «Vine a conocer a Sofía», le dije mostrándole el regalo, pero él se quedó ahí parado, bloqueando la entrada. «Está durmiendo», me mintió, porque desde afuera se escuchaban claramente los llantos de la bebé y las voces de su esposa Patricia calmándola. «Puedo esperar», insistí, pero entonces fue cuando salieron esas palabras que me partieron el alma. «Hueles a muerte, papá, aléjate de mis hijos, los estás asustando». El olor a muerte. Esas 3 palabras me siguieron toda la noche mientras caminaba de regreso a mi casa vacía en la calle Hidalgo, pasando por la misma ruta que había caminado durante 40 años para ir al taller de carpintería donde trabajé hasta que la artritis me obligó a jubilarme. Tal vez tenía razón mi hijo. Tal vez desde que perdí a Esperanza yo olía diferente, como esos muebles viejos que se guardan en bodegas húmedas y se llenan de ese olor a abandono que impregna todo lo que tocan. Tal vez llevaba 2 años caminando por San Miguel como un fantasma, saludando a las mismas personas en el mercado, comprando las mismas tortillas en la misma tortillería, sentándome en la misma banca de la plaza principal los domingos después de misa, esperando que alguien se acercara a platicar conmigo. «Son 600 pesos, don», me dijo la muchacha extendiéndome el boleto. 600 pesos por 12 horas de viaje hasta un lugar que solo había visto en las telenovelas que veía Esperanza. Mientras le entregaba el dinero, saqué de mi cartera la única foto que tenía de mi esposa en la playa, la única vez que fuimos juntos al mar, a Veracruz, para nuestra luna de miel hace 48 años. En esa foto ella tenía 24 años y sonreía con los pies descalzos en la arena, el pelo suelto al viento, usando ese vestido floreado que tanto le gustaba. «Está muy bonita su esposa», comentó la empleada al ver la fotografía. «Está muerta»,
le dije sin pensarlo, y ella se quedó callada, sin saber qué responder. Pero me pidió que fuera al mar, agregué guardando la foto, y uno siempre debe cumplirle a su esposa, ¿verdad? La muchacha sonrió por primera vez de manera genuina y me entregó el boleto. Que disfrute su viaje, Don. Su esposa estaría orgullosa. Pero hubo una época en que Raúl me veía con otros ojos. Mientras caminaba por las calles empedradas de San Miguel rumbo a mi casa, con el boleto guardado en el bolsillo de mi guayabera, no pude evitar recordar al niño que solía esperarme todas las tardes sentado en el escalón de la entrada, con sus piernas flacuchas colgando y sus zapatos de lona desgastados. En cuanto me veía doblar la esquina de la calle Mesones, cargando mi caja de herramientas, se levantaba de un brinco y corría hacia mí gritando, «Papá, papá, ya llegaste», con esa alegría genuina que solo tienen los niños cuando ven a su héroe favorito. Tenía 5 años cuando descubrió que yo podía arreglar cualquier cosa que se rompiera en la casa. Un día se acercó a mí en el patio trasero, donde yo estaba lijando una mesa que me había encargado doña Carmen, la vecina, y me extendió su cochecito de madera favorito, un juguete que le había hecho yo mismo para su cumpleaños. Se le salió una rueda. «Papá», me dijo con esa seriedad de niño preocupado, como si el mundo fuera a acabarse si no arreglaba ese carrito. Me senté en mi banquito bajo la sombra del mezquite y lo subí a mis rodillas. «A ver, ingeniero Raúl, ¿qué crees que pasó aquí?», le pregunté examinando el juguete junto con él. Sus ojitos castaños se iluminaron cuando le dije ingeniero, porque desde pequeño le encantaba que lo tratara como mi ayudante oficial. Juntos encontramos el problema, juntos lo arreglamos, y cuando terminamos, él tomó el carrito y lo hizo rodar por todo el patio mientras gritaba, «Mi papá lo arregló. Mi papá puede arreglar todo lo que se rompe en el mundo». Los domingos después de misa en el templo de San Rafael, cuando Esperanza se quedaba platicando con las señoras del coro, Raúl y yo caminábamos hasta la plaza principal donde los músicos de la estudiantina tocaban danzones y boleros. Él se subía a mis hombros, agarrándose fuerte de mi cabello, y desde ahí arriba me decía al oído, «Papá, cuando sea grande quiero ser alto como tú para cargar a mis hijos así». Me apretaba el corazón escucharlo hablar de sus futuros hijos con tanto cariño, imaginándose a sí mismo siendo el papá que yo era para él. «¿Y qué más quieres ser cuando crezcas?», le preguntaba mientras caminábamos entre los puestos de dulces típicos. «Quiero hacer casas bonitas como las que tú arreglas, pero más grandes, para que toda la familia quepa junta», me respondía siempre, y yo sentía ese orgullo callado que solo conocen los padres cuando sus hijos los ven como superhéroes. Pero mi recuerdo favorito es de una noche de diciembre, cuando Raúl tenía 8 años y se despertó por los cohetes de las posadas navideñas. Se metió a nuestra cama, entre Esperanza y yo, temblando no de frío sino de emoción. «Papá», me susurró para no despertar a su mamá, «¿tú crees que cuando yo tenga hijos me van a querer tanto como yo te quiero a ti?». Le acaricié su cabello despeinado y le dije, «Van a quererte más, hijo, porque tú vas a ser mejor papá que yo». Se quedó callado un momento, pensando, y luego me dijo algo que nunca olvidé, «No, papá, eso es imposible. Nadie puede ser mejor papá que tú, porque tú tienes manos mágicas que arreglan todo lo roto, y corazón grande que cabe toda la familia». Esa noche se durmió abrazado a mi brazo, y yo me quedé despierto hasta el amanecer, grabándome ese momento en la memoria para siempre. ¿En qué momento dejé de ser el papá de las manos mágicas? ¿Cuándo se convirtió mi corazón grande en algo que daba miedo? Mientras subía los escalones de mi casa vacía, ya con la noche encima y el boleto a Cancún quemándome el bolsillo, me di cuenta de que había perdido al niño que me veía como superhéroe, pero nunca entendí cuándo ni por qué. El Raúl de 35 años, arquitecto exitoso con casa en la colonia más elegante de la ciudad, ya no recordaba al Raúl de 8 años que se dormía abrazado a mi brazo soñando con ser como su papá. Y lo más triste de todo es que yo seguía siendo el mismo hombre, con las mismas manos, con el mismo corazón grande, pero ahora nadie quería que los tocara. Todo empezó a cambiar el día que Esperanza se desplomó en la cocina mientras preparaba mole para el cumpleaños de Raúl, hace exactamente 2 años y 3 meses, porque desde entonces llevo la cuenta de cada día sin ella como un preso cuenta los días de su condena. Yo estaba en el patio reparando la bicicleta de la nieta de Doña Socorro cuando escuché el ruido seco de su cuerpo golpeando contra el piso de mosaicos, seguido de un silencio que me heló la sangre, y cuando entré corriendo la encontré tirada junto a la estufa con los ojos abiertos pero perdidos, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. «Macedonio», me dijo con la voz quebrada,
Creo que se me está olvidando cómo hacer mole, y fue ahí cuando supe que algo terrible estaba pasando, porque mi esperanza podía hacer mole con los ojos cerrados desde que tenía 15 años. Los doctores del hospital de Celaya nos dijeron que era Alzheimer temprano, que se le iba a ir olvidando todo poco a poco hasta que también se olvidara de respirar, y yo me quedé parado ahí en ese pasillo que olía a desinfectante y muerte, sosteniendo su mano arrugada mientras ella me preguntaba una y otra vez quién era yo y por qué estaba llorando un extraño. Durante los siguientes 8 meses, Raúl venía a visitarnos cada domingo con Patricia y los niños, pero cada vez se quedaba menos tiempo porque decía que no soportaba ver a su mamá así, hecha pedazos, preguntando por su propia madre que había muerto hacía 30 años, y yo entendía su dolor pero no entendía por qué su dolor era más importante que el mío. ¿Por qué él podía huir los domingos, pero yo tenía que quedarme todos los días viendo cómo la mujer que había sido mi compañera de vida durante 48 años se desvanecía como azúcar en agua? Las últimas semanas, cuando ya no podía caminar y apenas comía cucharaditas de avena que yo le daba con la paciencia infinita del amor desesperado, Esperanza empezó a llamarme papá creyendo que yo era su padre, y aunque me partía el corazón, seguía cuidándola, bañándola, cambiándole la ropa, cantándole las canciones de José José que le gustaban. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podía hacer un hombre que había prometido amarla en la salud y en la enfermedad? La madrugada del 15 de febrero, mientras yo dormitaba en la silla junto a su cama agarrando su mano fría, ella abrió los ojos por última vez y me dijo gracias por cuidarme, señor, como si fuera un enfermero desconocido, y 5 minutos después dejó de respirar tan silenciosamente que tardé 1 hora en darme cuenta de que se había ido para siempre. En el funeral, mientras el padre Anselmo decía las oraciones que se supone consuelan a los dolientes, yo observaba a mi familia desde el primer banco de la iglesia de San Rafael. Raúl lloraba abrazado a Patricia como si fuera él quien hubiera perdido a su esposa. Mis hermanos menores, Aurelio y Crisóforo, me daban palmadas en el hombro y me decían ya estuvo. Macedonio, ya descansó. Mis cuñadas susurraban entre ellas sobre quién me iba a cuidar ahora que estaba solo, y mis nietos correteaban entre las bancas porque nadie se molestaba en callarlos, y fue ahí, escuchando todos esos murmullos de lástima, cuando me di cuenta de que ya no era don Macedonio el carpintero respetado del barrio, sino el viejo Macedonio que daba lástima, el que ya no servía para nada sin su mujer. ¿Cuándo dejé de ser persona para convertirme solo en carga? Esa pregunta me ha atormentado estos 2 años de viudez, desde que empecé a notar cómo cambiaron las miradas, la del carnicero cuando me vendía medio kilo de carne para uno solo, la de la señora que vendía tortillas cuando me preguntaba si estaba comiendo bien, la de mis propios vecinos cuando me saludaban con esa sonrisa forzada que se le hace a los enfermos terminales, y sobre todo la mirada de Raúl, que pasó de ser la de un hijo preocupado a la de alguien que te ve como un problema que resolver, una responsabilidad incómoda, un recordatorio constante de que la vida no es eterna y de que algún día él también va a estar solo en una casa vacía, oliendo a soledad y a recuerdos. Ahora entiendo por qué papá se veía tan perdido en sus últimos años, porque yo hice exactamente lo mismo que Raúl está haciendo conmigo, y la memoria es cruel cuando te obliga a recordar tus propias bajezas justo cuando más las necesitas olvidar. Mi padre, don Evaristo Herrera, enviudó cuando yo tenía 30 años, la misma edad que tenía Raúl cuando nació su primer hijo, y durante los 5 años que vivió solo después de que mi madre refugio muriera de una embolia mientras regaba sus geranios en el patio, yo fui el hijo ingrato que encontraba cualquier excusa para no visitarlo, para no llevar a mis niños a su casa porque decía que olía raro, a medicinas y a tristeza, cuando en realidad lo que me molestaba era ver en él mi propio futuro, mi propia vejez inevitable. Papá había sido herrero toda su vida, tenía unas manos enormes marcadas por las quemaduras del hierro fundido y una espalda encorvada por 40 años inclinado sobre el yunque, y cuando se jubiló después de que le diagnosticaran silicosis por respirar tanto humo de metal, se quedó en su casa de adobe de la calle Juárez sin saber qué hacer con tanto tiempo libre, esperando que sus hijos lo visitáramos, que le lleváramos a sus nietos, que lo invitáramos a comer los domingos, pero yo siempre tenía pretextos, que Esperanza había cocinado poca comida, que los niños estaban enfermos, que tenía mucho trabajo en el taller, que la casa estaba muy chica para tantas personas, mentiras piadosas que se volvieron mentiras crueles cuando él empezó a pedírmelas directamente. Macedonio, me decía cada vez que me lo encontraba en el mercado comprando un jitomate, una cebolla y una lata de frijoles, la comida triste de los viejos solos, ¿cuándo me vas a llevar a conocer la nueva casa que estás arreglando? Porque sabía que me daba orgullo presumir mi trabajo, pero yo le contestaba otro día, papá, ahorita ando muy ocupado.
y me alejaba rápido antes de ver la decepción en sus ojos nublados por las cataratas. La Navidad de 1998, 3 meses antes de que muriera, papá se apareció en mi casa cargando una bolsa de plástico llena de regalos baratos que había comprado en el tianguis, carros de juguetes sin pintar para mis hijos, un rebozo desteñido para Esperanza, y para mí un martillo viejo que había sido de su padre, mi abuelo Crescencio, que nunca conocí. Este martillo tiene 100 años en la familia, me dijo con esa solemnidad que usan los viejos cuando te entregan algo que consideran valioso, y quiero que lo tengas tú, para que después se lo des a Raúl cuando tenga edad de usarlo. Yo tomé el martillo, pesado y oxidado, con el mango gastado por las manos de 3 generaciones de herreros y carpinteros, y en lugar de agradecerle como debía, le dije: está muy viejo, papá, mejor cómprate uno nuevo, y vi cómo se le quebró algo en la cara, como si le hubiera pegado. Se fue de mi casa esa noche caminando lentamente por la calle empedrada, cargando su decepción como una cruz, y yo me quedé viendo el martillo que había dejado sobre mi mesa de trabajo, sintiendo una vergüenza extraña que no entendía entonces pero que ahora comprendo perfectamente. Era la vergüenza de rechazar el amor de alguien que no te va a querer para siempre. Papá murió solo un martes de marzo, sentado en su silla de mimbre favorita viendo por la ventana el mezquite que había plantado mi mamá, y cuando llegué a su casa después de que doña Remedios, la vecina, me avisó que llevaba 2 días sin salir, lo encontré con una sonrisa Pisfel, como si hubiera muerto recordando algo bonito, tal vez el día que conoció a mamá, o tal vez el día que nací, o tal vez la última Navidad en que todavía creía que su hijo mayor lo quería lo suficiente como para aceptar un martillo viejo como regalo. En el velorio, mientras todos decían que había sido un buen padre, un hombre trabajador, un ejemplo para el barrio, yo me quedé callado agarrando ese mismo martillo que había rechazado, dándome cuenta de que nunca le había dicho que lo quería, nunca le había dado las gracias por enseñarme el oficio, nunca lo había invitado a sentirse orgulloso de mí. Y ahora que Raúl me trata como yo traté a papá, entiendo que el dolor no es solo por lo que me está haciendo, sino por lo que yo le hice a otro viejo que también merecía respeto y nunca se quejó cuando no se lo di. 42 años me levanté todas las mañanas a las 5:30 para llegar al taller de carpintería de don Sebastián Morales a las 6 en punto, cuando el sol apenas empezaba a pintar de dorado las cúpulas de las iglesias de San Miguel, y durante todo ese tiempo, desde que tenía 22 años recién casado hasta que cumplí los 64 y la artritis me obligó a colgar las herramientas, nunca falté ni un solo día, ni siquiera cuando Raúl nació con complicaciones y tuve que pasar la noche en el hospital, ni siquiera cuando me quebré 2 costillas cayéndome de una escalera mientras barnizaba los muebles del Hotel Casa de Sierra Nevada, porque sabía que cada día perdido era dinero que no iba a llegar a mi casa, dinero que Esperanza necesitaba para comprar leche, para pagar la escuela de los niños, para llevarnos al doctor cuando nos enfermábamos. El olor a serrín de pino y encino se me metió tan adentro de los pulmones que todavía lo huelo cuando despierto, mezclado con el aroma penetrante del barniz y la laca que usábamos para darle brillo a las cómodas, los roperos, las mesas del comedor que hacíamos por encargo para las familias pudientes que vivían en las casas coloniales del centro histórico. Esas familias que podían darse el lujo de esperar 3 meses para que don Sebastián y yo talláramos a mano cada detalle de sus muebles, cada moldura, cada pata torneada que parecía más arte que carpintería. Mis manos aprendieron a conocer cada tipo de madera como un músico conoce las notas, el cedro rojo suave y fragante que usábamos para los baúles y las cajas de música, la caoba dura y resistente perfecta para las camas matrimoniales que duraban generaciones enteras, el roble mexicano noble y pesado que transformábamos en libreros y escritorios para abogados y doctores, y mi favorito, el mezquite local que cortábamos nosotros mismos en los cerros cercanos, una madera caprichosa y difícil de trabajar pero que cuando la pulías bien quedaba con vetas doradas que parecían rayos de sol atrapados en la madera. Durante las décadas de los 70 y 80, cuando la inflación se comía los salarios como termitas invisibles, yo hacía trabajos extras los fines de semana, reparaba ventanas rotas en las casas humildes del barrio de la otra banda, construía gallineros y corrales para los campesinos que venían del rancho a venderme pollos a cambio de trabajo. Arreglaba las bancas de la iglesia de San Antonio cuando el padre Hilario no tenía presupuesto para contratar a alguien más caro, y todo ese dinero extra, cada peso ganado con el sudor de mis manos callosas, con el dolor de mi espalda que protestaba después de 10 horas inclinado sobre el banco de trabajo, lo guardaba religiosamente en una lata de galletas Marías que escondía detrás de los sacos de cemento en la bodega de la casa, porque Esperanza tenía la costumbre de gastar en los nietos lo que sobraba del gasto. Y yo necesitaba tener algo guardado para las emergencias,
para el día en que ya no pudiera trabajar, para el día en que ella se enfermara y necesitáramos dinero para doctores caros. Los domingos por la noche, cuando toda la familia dormía, yo me sentaba en la mesa de la cocina a contar los billetes arrugados y las monedas pesadas que había juntado durante la semana, separando lo del gasto diario de lo del ahorro secreto, haciendo cuentas mentales de cuánto necesitábamos para que Raúl pudiera estudiar arquitectura en la Universidad de Guanajuato, cuánto para comprarle a Esperanza el refrigerador nuevo que tanto quería, cuánto para arreglar el techo que se llovía cada temporada de lluvias, y después de hacer todas esas cuentas y separar todo ese dinero para las necesidades de otros, lo poquito que sobraba lo metía en la lata de galletas junto con una oración silenciosa: Diosito, que este dinero me sirva algún día para no ser carga de nadie. Nunca imaginé que esa lata se convertiría en 20,000 pesos, nunca pensé que todo ese dinero ahorrado centavo por centavo, peso por peso, domingo tras domingo durante 4 décadas, iba a ser lo que me daría la libertad de comprar un boleto de autobús a Cancún cuando mi propio hijo me dijera que olía a muerte, porque la vida tiene esas ironías crueles. El dinero que ahorré pensando en ser útil para mi familia terminó siendo lo único que me permitió escapar de ellos cuando decidieron que ya no servía para nada. Durante estos 2 años de viudez, esa maleta de cuero café que compramos en Guadalajara para nuestra luna de miel se convirtió en mi confesionario particular, en el único lugar donde podía llorar sin que los vecinos me vieran, sin que doña Carmen se asomara por la ventana con esa cara de lástima que me daba cada vez que me escuchaba hablando solo por las noches. La maleta vivía debajo de mi cama matrimonial, que ahora me quedaba demasiado grande, demasiado fría, demasiado llena de ausencias, y cada noche después de cenar mis frijoles recalentados y mis tortillas tiesas, yo la sacaba como quien saca un tesoro prohibido y la ponía sobre la mesa de la cocina bajo la luz amarillenta del foco que parpadea desde hace 6 meses pero que no he cambiado porque ya para qué, si nadie más va a ver la luz mala de mi casa. Adentro guardaba las 132 fotografías que logré salvar del álbum familiar antes de que mis nueras se repartieran los recuerdos importantes después del funeral, fotos que ellas consideraron sin valor porque salía yo muy joven, muy flaco, muy moreno del sol, abrazando a una Esperanza radiante en lugares que ya no existen. La feria de San Juan de los Lagos, donde nos tomamos una foto montados en la rueda de la fortuna, la kermés de la iglesia donde ganamos un perico de peluche que Esperanza cargó como bebé durante todo el camino de regreso a casa, el bautizo de Raúl donde yo aparezco con un traje prestado que me quedaba grande pero que me hacía sentir elegante por primera vez en mi vida. La primera comunión de mi hijo donde Esperanza luce un vestido azul marino que se mandó hacer especialmente para la ocasión y que después usó para todas las fiestas importantes durante los siguientes 10 años. Había fotos de cumpleaños en patios polvorientos, de navidades humildes con regalos envueltos en papel periódico, de domingos de campo junto al río donde íbamos a lavar la ropa y a que los niños chapotearan en el agua sucia pero divertida, y mi favorita de todas, una foto que nos tomó un turista americano en la plaza principal un día que andábamos de novios, donde Esperanza tiene 18 años y sonríe con esa timidez bonita de las muchachas que saben que las están viendo, mientras yo la abrazo por la cintura con una mano y con la otra sostengo mi sombrero porque hacía mucho viento ese día, y los dos miramos a la cámara como si fuéramos los dueños del mundo, como si nada malo nos pudiera pasar nunca. Cada noche yo sacaba esa foto específica, la ponía junto a mi taza de café frío y le platicaba a Esperanza cómo había pasado mi día. Hoy fui al mercado y la señora Jovita me preguntó por ti, le dije que estás bien, que nomás andas visitando a tu hermana en Dolores Hidalgo. Hoy pasé por la casa de Raúl pero no me atreví a tocar. Se veía muy ocupado con su camioneta nueva, seguramente está bien. Hoy me levanté pensando que ibas a estar haciendo café en la cocina, pero luego recordé que ya no estás, que nunca más vas a estar, y no sé cómo le voy a hacer para acostumbrarme a este silencio que me está volviendo loco. Algunos días, cuando el dolor se ponía muy pesado, yo metía la cara entre todas las fotos y respiraba hondo, tratando de encontrar todavía el olor de su perfume barato, ese perfume de gardenias que se ponía los domingos y que por algún milagro todavía se conserva impregnado en algunas fotografías, y me quedaba así, oliendo nuestro pasado, hasta que me dolían los ojos de tanto llorar. La maleta tenía un forro de satén rosa que ya estaba deshilachado por tantos años de uso, y yo siempre había sentido que había algo raro en una esquina, como si hubiera un bulto pequeño cosido entre la tela y el cuero, pero nunca había tenido la curiosidad o el valor de investigar qué era, porque pensaba que tal vez era parte del diseño original. O tal vez Esperanza había escondido ahí algo que no quería que yo encontrara, algún secreto de mujer que era mejor dejar en paz. Durante las semanas anteriores al día que fui a conocer a mi nieta,
yo había estado sintiendo esa maleta más pesada de lo normal, como si los recuerdos guardados adentro estuvieran creciendo, multiplicándose, volviéndose más densos, y cada vez que la abría tenía la sensación extraña de que Esperanza me estaba viendo desde las fotografías, no con la mirada perdida del Alzheimer, sino con sus ojos inteligentes de siempre, como si quisiera decirme algo importante pero no pudiera hablar porque estaba muerta, y esa sensación me daba escalofríos pero también me daba esperanza, como si ella supiera algo que yo todavía no entendía sobre lo que me iba a pasar. Esa mañana del martes me había levantado temprano para planchar mi guayabera blanca, la misma que usaba para ir a misa los domingos, porque quería verme presentable para conocer a Sofía, mi primera nieta, y hasta me puse la loción que Esperanza me había regalado el último día del padre que pudimos celebrar juntos. Una loción barata que olía a pino, pero que ella decía que me hacía oler elegante como galán de telenovela. Caminé las 12 cuadras desde mi casa hasta la colonia residencial donde Raúl se había comprado esa casa de 2 pisos con jardín podado y cochera para 2 carros, una casa que costaba más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida, y durante todo el camino iba ensayando mentalmente lo que le iba a decir a mi nieta. Hola, princesa, soy tu abuelo macedonio, el papá de tu papá, y te traje un regalito porque cuando nacen las princesas hay que darles la bienvenida al mundo. Cuando llegué a su calle, que tenía nombres de árboles en lugar de nombres de santos como las calles de mi barrio, me detuve frente a su casa admirando el césped verde perfecto, las flores sembradas en líneas rectas, la fachada de cantera rosa que brillaba bajo el sol de las 10 de la mañana, y pensé con orgullo: mi hijo construyó todo esto con lo que le enseñé, con el amor al trabajo que mamé de mí. Toqué el timbre y escuché adentro los pasos rápidos de Patricia gritándole a Raúl: ya llegó tu papá, como si mi visita fuera una emergencia que había que atender rápido para que se fuera pronto, y cuando mi hijo abrió la puerta yo sonreí con toda la felicidad que cabía en mi pecho viejo y le mostré la bolsita del regalo envuelta en papel de china rosa. «Papá, ¿qué haces aquí?», me preguntó, pero no era una pregunta de curiosidad sino de molestia, como cuando alguien toca tu puerta a venderte algo que no necesitas, y yo le contesté: vine a conocer a Sofía, traje un regalito. Pero él se quedó ahí parado en el marco de la puerta, sin invitarme a pasar, bloqueando la entrada con su cuerpo alto y bien alimentado, vestido con esa playera de marca que costaba más que lo que yo gastaba en ropa en todo un año. Está durmiendo, me mintió, porque desde la calle se escuchaban claramente los llantos de la bebé y la voz de Patricia cantándole una canción de cuna, y cuando insistí que podía esperar sentado en su sala hasta que despertara, él se asomó hacia los lados como revisando que sus vecinos no estuvieran viendo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que le daba vergüenza que lo vieran conmigo, con mi ropa humilde, con mis zapatos viejos, con mi cara curtida por el sol de 72 años trabajando al aire libre. «Papá», me dijo bajando la voz como quien va a confesar algo terrible, «hueles a muerte, aléjate de mis hijos, los estás asustando». Y esas 5 palabras me pegaron en el pecho como martillazos, me quitaron el aire, me hicieron sentir que el suelo se movía debajo de mis pies, porque una cosa es saber que ya estás viejo y otra muy distinta es que tu propio hijo, la persona que cargaste en hombros, que enseñaste a amarrar los zapatos, que consolaste cuando lloraba por pesadillas, te diga en tu cara que hueles a muerte. Los vecinos de enfrente, una pareja joven que estaba lavando su carro en la entrada de su garaje, voltearon a vernos cuando escucharon los gritos, y yo sentí sus miradas como agujas clavándose en mi dignidad, en mi orgullo de hombre que había trabajado honradamente toda su vida para darle a ese mismo hijo todo lo que él nunca tuvo. Me quedé ahí parado por unos segundos que se sintieron como horas, sosteniendo ese regalo tonto que ya no tenía sentido, viendo cómo Raúl esperaba impaciente a que me fuera, a que desapareciera de su vida perfecta, de su casa perfecta, de su familia perfecta donde un abuelo que olía a muerte no tenía lugar. Y lo único que pude hacer fue darle la media vuelta y caminar por esa calle de nombres de árboles sintiendo cómo me ardían las orejas de la vergüenza, cómo me temblaban las piernas de la humillación, cómo se me hacía un nudo en la garganta que no me dejaba ni respirar bien. Durante todo el camino de regreso a mi casa, pasando otra vez por las 12 cuadras pero ahora cargando el dolor como una piedra en el pecho, me pregunté cuándo el miedo de los hijos se volvió más importante que el amor a los padres. ¿Cuándo decidimos que proteger a nuestros niños de la realidad de la muerte era más importante que enseñarles a respetar a quienes les dieron la vida? Y mientras caminaba bajo ese sol inclemente, con el regalo inútil en las manos y las lágrimas secándose en mis mejillas arrugadas, entendí que mi hijo no me había corrido de su casa por crueldad, sino por miedo, miedo a ver en mí su propio futuro, miedo a que sus hijos asociaran a su abuelo con la idea de que todos nos vamos a morir algún día.
Miedo a enfrentar la verdad de que el hombre que él creía invencible ya estaba marchitándose como flor de octubre. Esa noche no pude comer nada, ni siquiera el caldo de pollo que había comprado en el mercado pensando en celebrar el encuentro con mi nieta, y me quedé sentado en mi silla de mimbre favorita, la misma donde Esperanza se sentaba a tejer rebozos para vender en las ferias, viendo cómo se iba oscureciendo mi patio trasero mientras el eco de esas palabras terribles seguía rebotando en mi cabeza: «Hueles a muerte, aléjate de mis hijos». Por primera vez en 2 años entendí exactamente cómo se había sentido mi papá Evaristo cuando yo le cerraba la puerta de mi casa con pretextos baratos, cuando le decía que otro día lo iba a invitar a comer sabiendo que ese otro día nunca iba a llegar, cuando lo dejaba solo en su casa de adobe contando las horas hasta que alguien se acordara de que existía. Y la culpa me pegó tan fuerte que tuve que agarrarme del brazo de la silla para no caerme, porque es una cosa muy fea darse cuenta de que el karma existe y que te regresa multiplicado por 10 todo el daño que hiciste en tu juventud. Me levanté cuando ya no había ni una estrella en el cielo y caminé hasta la cocina como sonámbulo, arrastrando los pies sobre los mosaicos fríos que Esperanza había escogido hace 30 años porque decía que el azul claro hacía ver la casa más grande, y sin saber por qué, en lugar de hacer mi rutina nocturna de sacar las fotografías de la maleta. Esta vez saqué toda la maleta completa y la puse sobre la mesa de formica rayada donde habíamos desayunado juntos durante casi 5 décadas. El café que me serví estaba amargo y frío antes de que pudiera tomármelo, pero no me importó porque no lo había hecho para tomarlo sino para tener algo caliente entre las manos mientras tomaba la decisión más importante de mis 72 años de existencia: si me iba a quedar en San Miguel esperando a que la muerte llegara por mí, como había hecho mi papá, o si iba a salir a buscar la vida que todavía me quedaba, la vida que Esperanza había querido que viviera cuando escribió esa nota que acababa de encontrar escondida en el forro secreto de nuestra maleta. La nota estaba escrita en el papel membretado del doctor Herrera, el oncólogo que la atendió los últimos meses, pero con la letra temblorosa pero clara de mi esposa, y decía cosas que me partieron el corazón y me lo curaron al mismo tiempo. Mi Macedonio querido, si estás leyendo esto es porque yo ya me fui y tú estás sufriendo como sufre un hombre bueno cuando pierde a la mujer que amó 48 años. Sé que vas a querer seguirme pronto, sé que vas a pensar que sin mí ya no tienes para qué vivir, pero me vas a hacer el favor de no morirte todavía porque hay cosas que nunca hicimos juntos y que quiero que hagas solo, por los dos. Nunca conocimos el mar de verdad, apenas fuimos una vez a Veracruz para la luna de miel y tú estabas tan nervioso por el dinero que ni siquiera te quitaste los zapatos en la playa. Quiero que vayas a una playa bonita, que te metas al agua, que sientas la arena entre los dedos de los pies, que veas el atardecer sobre las olas, y que cuando lo hagas pienses en mí, porque yo voy a estar ahí contigo viendo el mar que nunca pudimos ver juntos. El dinero está todo ahí, son los ahorros de toda nuestra vida, úsalos para ser feliz, no para seguir siendo el mismo hombre sacrificado que fuiste siempre. Nuestros hijos ya crecieron, ya no nos necesitan, ya es hora de que vivas para ti. Te amo, Macedonio, y te voy a estar esperando del otro lado, pero tómate tu tiempo para llegar, no tengas prisa, disfruta lo que te queda de vida porque te lo mereces más que nadie en este mundo. Lloré sobre esa carta hasta que se me acabaron las lágrimas, lloré por todo lo que habíamos perdido, por todo lo que nunca tuvimos, por todos los sueños que guardamos en latas de galletas esperando el momento perfecto que nunca llegó, y cuando terminé de llorar me quedé ahí sentado en el silencio más profundo que había sentido en mi vida. Un silencio que no era vacío sino lleno de posibilidades, lleno de futuro, lleno de una libertad que nunca había conocido porque siempre había vivido para otros, para Esperanza, para mis hijos, para mis nietos, para todo el mundo menos para mí, y por primera vez en 72 años me pregunté, ¿qué es lo que yo quiero hacer con lo que me queda de vida? Y la respuesta llegó sola, clara como el agua del pozo. Quería conocer el mar, quería sentir la arena entre mis dedos arrugados, quería ver un amanecer sobre el agua, quería ser libre como nunca había sido libre, quería descubrir quién era don Macedonio Herrera cuando no tenía que ser el esposo perfecto, el padre sacrificado, el abuelo disponible. Cuando podía ser simplemente un hombre viejo con ganas de vivir. A las 5 de la mañana del día siguiente estaba parado en la entrada del aeropuerto del Bajío en León, cargando la misma maleta de cuero donde habían estado escondidas las fotografías y los ahorros de toda mi vida, pero ahora llena de la poca ropa que tenía en buen estado, 3 camisas, 2 pantalones, la ropa interior que Esperanza me había comprado el último día del padre, y sobre todo, doblada con cuidado especial, la guayabera de lino blanco que había sido de mi papá Evaristo y que nunca
Me había atrevido a usar porque me quedaba un poco grande y siempre pensé que no era apropiada para un carpintero humilde como yo. El aeropuerto era un mundo completamente desconocido lleno de luces brillantes, pantallas que hablaban solas, gente apurada cargando maletas con rueditas que yo no sabía que existían, y por primera vez en mi vida me sentí como un indígena recién bajado de la sierra, perdido en una civilización que hablaba mi mismo idioma pero que operaba con códigos que yo desconocía completamente. La muchacha del mostrador de Volaris, una joven morena con uniforme azul marino y sonrisa entrenada, me preguntó si era mi primera vez volando, y cuando le dije que sí, que nunca había subido a un avión, que ni siquiera sabía si necesitaba algún documento especial además de mi credencial de elector toda maltratada, ella me sonrió con una ternura genuina y me explicó paso a paso todo lo que tenía que hacer, dónde facturar la maleta, cómo pasar por seguridad, dónde esperara, qué hacer cuando llamaran mi vuelo. ¿No se siente nervioso, Don? Me preguntó mientras imprimía mi pase de abordar, y yo le contesté la verdad: más nervioso estoy de vivir que de volar, mijita, porque volar es cosa de unas horas, pero vivir es cosa de todos los días que me quedan. Durante las 2 horas de espera en la sala de embarque, sentado en esas sillas de plástico incómodas junto a familias que viajaban como si fuera lo más natural del mundo, me dediqué a observar a la gente y por primera vez en años me di cuenta de algo increíble. Nadie me miraba con lástima, nadie susurraba pobrecito el viudo. Nadie me trataba como el don Macedonio que daba lástima en San Miguel. Aquí yo era simplemente un pasajero más, un hombre que tenía un destino, alguien que iba a algún lado por voluntad propia, y esa sensación de anonimato me gustó tanto que me puse a sonreír solo como tonto. Cuando finalmente subí al avión, siguiendo las indicaciones de la aeromoza que me habló con el mismo respeto que le daba a todos los demás pasajeros, me tocó una ventanilla y por primera vez en 72 años de vida pude ver mi país desde arriba, los campos de cultivo perfectamente cuadrados como un tablero de ajedrez gigante, las montañas que desde tierra me parecían enormes pero que desde el cielo se veían como arrugas en una cobija verde, los ríos que serpenteaban como víboras plateadas, las ciudades que se hacían cada vez más chiquitas hasta convertirse en puntitos de luz, y yo ahí arriba, volando literalmente por encima de todos mis problemas, de todas mis tristezas, de toda la gente que me había hecho sentir insignificante. Durante el vuelo de 2 horas y media hasta Cancún, mientras la azafata me servía cacahuates salados y un refresco de naranja en un vaso de plástico que sabía a gloria, me puse a pensar en todas las veces que Esperanza me había dicho: algún día vamos a viajar, Macedonio, algún día vamos a conocer lugares bonitos, y yo siempre le contestaba: cuando tengamos dinero, amor, cuando los niños sean grandes, cuando me jubile, cuando pase la crisis, posponiendo ese algún día hasta que ya no hubo más algún días para ella, hasta que se le acabó el tiempo de esperar, y ahí sentado en ese avión que me llevaba hacia una playa que nunca había visto, entendí que toda mi vida había estado esperando el momento perfecto para vivir, el momento en que tuviera suficiente dinero, suficiente tiempo, suficiente permiso de los demás, sin darme cuenta de que el momento perfecto para vivir siempre es ahora, siempre es hoy, siempre es antes de que sea demasiado tarde. Cuando el piloto anunció por los altavoces que estábamos comenzando el descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, yo pegué la cara a la ventanilla y vi por primera vez en mi vida el mar Caribe, esa inmensidad azul que se extendía hasta donde se perdía la vista, y se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza sino de emoción. Porque después de 72 años de vivir encerrado en las montañas de Guanajuato, finalmente iba a conocer el infinito. Salí del taxi en la zona hotelera de Cancún a las 2 de la tarde con un calor húmedo que me pegaba en la cara como toalla mojada y un sol tan diferente al de Guanajuato que parecía de otro planeta, pero nada de eso me importó porque a 50 metros de distancia podía escuchar un sonido que nunca había escuchado en mi vida, el rugido constante, rítmico, hipnótico del océano Atlántico lamiendo la arena blanca de la playa más hermosa que estos ojos viejos habían visto jamás. Caminé por el sendero de madera que llevaba desde la calle hasta la orilla, cargando mi maleta en una mano y en la otra la fotografía de Esperanza en Veracruz que había sacado del forro secreto antes de salir del hotel barato donde había pasado la noche, y con cada paso que daba hacia esa inmensidad azul turquesa sentía como algo se abría en mi pecho, algo que había estado cerrado con llave durante demasiados años, algo que tenía que ver con la libertad pero también con el perdón, conmigo mismo, y con la vida que había vivido siempre para otros. Cuando llegué a la orilla y vi de cerca esas olas gigantescas que venían desde el horizonte cargadas de espuma blanca, que reventaban en la arena con un estruendo que me vibraba en los huesos, me quedé parado ahí como estatua durante varios minutos, simplemente tratando de procesar que eso era real, que el mar existía de verdad.
Que no era solo algo que aparecía en las telenovelas o en los calendarios de las panaderías, sino que estaba ahí, frente a mí, esperándome como había estado esperándome durante 72 años sin que yo lo supiera. Me senté en la arena caliente sin importarme que se me ensuciara el pantalón de vestir, me quité los zapatos y los calcetines por primera vez en décadas fuera de mi casa, y cuando enterré mis pies arrugados y callosos en esa arena finita que se escurría entre los dedos como azúcar blanca, sentí una conexión con la tierra que nunca había experimentado, como si finalmente hubiera llegado a un lugar donde pertenecía, donde nadie me iba a decir que olía a muerte, donde podía ser simplemente un hombre viejo descubriendo el mundo por primera vez. Saqué la fotografía de Esperanza y la puse sobre mi rodilla derecha, protegiéndola del viento salado con mi mano izquierda, y le empecé a platicar como hacía todas las noches en la cocina de mi casa, pero esta vez mi voz se perdía en el ruido del mar y eso me gustó porque significaba que nuestra conversación era privada, que ni siquiera Dios nos podía escuchar. Aquí estoy, amor, le dije a su imagen sonriente de 24 años, cumpliendo lo que me pediste, conociendo el mar que nunca pudimos ver juntos, y tienes razón, es más bonito de lo que imaginábamos, es tan grande que hace que todos nuestros problemas se vean chiquitos. Una ola más grande que las otras llegó hasta donde estaba sentado y me mojó los pies con agua tibia, salada, viva, y fue como si el océano me estuviera dando la bienvenida, como si me dijera te estábamos esperando, don Macedonio, llegaste tarde pero llegaste. Me levanté con la fotografía en la mano y caminé hasta donde las olas rompían, dejando que el agua me llegara a las rodillas, empapándome el pantalón, llenándome los zapatos de arena húmeda, y por primera vez en 2 años me reí a carcajadas, me reí como no me había reído desde antes de que Esperanza se enfermara. Me reí con la felicidad pura de un niño que descubre algo maravilloso. ¿Por qué esperé 72 años para esto? ¿Por qué pasé toda mi vida trabajando, ahorrando, sacrificándome, posponiendo, esperando el momento perfecto que nunca llegaba? Mientras caminaba por la orilla sintiendo como el agua fría me masajeaba los pies hinchados por tantos años de trabajo duro, entendí que había vivido toda mi vida como si fuera un ensayo para la vida real, como si los momentos de felicidad fueran un lujo que no podía permitirme hasta haber cumplido con todas mis obligaciones, hasta haber sido el esposo perfecto, el padre perfecto, el abuelo perfecto, sin darme cuenta de que la perfección es enemiga de la felicidad, que mientras yo trataba de ser perfecto para otros, se me estaba escapando la oportunidad de ser feliz para mí. El sol empezó a ponerse pintando el cielo de naranja, rosa y violeta, colores que nunca había visto juntos en el cielo de San Miguel, y yo ahí parado en el agua con mi pantalón mojado, con mi camisa pegada al cuerpo por la humedad, con la fotografía de mi esposa muerta en las manos y la sonrisa más grande de mi vida en la cara. Finalmente entendí lo que Esperanza había querido decirme con su carta, que estar vivo no es lo mismo que vivir, que respirar no es lo mismo que sentir, que llegar a viejo no sirve de nada si llega sin haber sido feliz ni un solo día por decisión propia. Los siguientes 5 días en Cancún fueron los primeros 5 días de mi vida en que nadie me pidió que fuera útil para algo, que arreglara algo roto, que me preocupara por el dinero, que cuidara a alguien más que a mí mismo. Y esa libertad completamente desconocida me hizo descubrir facetas de mi personalidad que habían estado sepultadas durante 72 años bajo toneladas de responsabilidades y obligaciones autoimpuestas. En el hotel pequeño y modesto donde me hospedé cerca del centro de la ciudad, lejos de la zona turística cara, conocí a Remedios, una señora oaxaqueña de mi edad que trabajaba en la limpieza y que todas las mañanas me preguntaba cómo había amanecido y se quedaba 5 minutos platicándome de sus nietos que estudiaban en Mérida gracias al dinero que ella mandaba desde Cancún, y por primera vez en 2 años alguien me escuchaba hablar de Esperanza sin poner esa cara de lástima incómoda que ponía la gente en San Miguel cuando mencionaba a mi esposa muerta. ¿Era bonita su señora?, me preguntó Remedios mientras trapezaba el pasillo, y cuando le enseñé la fotografía que ahora cargaba siempre en el bolsillo de mi camisa, ella sonrió con admiración genuina y me dijo: se nota que se querían mucho. Don, eso se ve en los ojos, ustedes tuvieron un amor de los buenos. Y esas palabras sencillas me llenaron el pecho de un orgullo limpio que hacía mucho tiempo no sentía. Desayunaba todas las mañanas en el mismo puesto de tacos de pescado que atendía un muchacho llamado Uriel, flaco como alambre pero con una sonrisa que se abría como el sol, que me preparaba mis tacos con doble salsa verde porque había descubierto que me gustaba el chile fuerte, y que me platicaba de su novia que trabajaba en un hotel de la zona turística y con quien se iba a casar en diciembre si juntaba suficiente dinero para la fiesta. ¿Usted qué opina, don Macedonio?, me preguntaba mientras me servía el café de olla más sabroso que había probado en mi vida,
es mejor casarse por la iglesia o por el civil, y yo le daba consejos de matrimonio basados en 48 años de experiencia, sintiéndome útil pero de una manera diferente. Útil por mi sabiduría y no por mi capacidad de trabajar o de resolver problemas prácticos. Por las tardes caminaba por el malecón de la ciudad viendo pasar a las familias de turistas, a los novios tomándose fotografías, a los niños corriendo detrás de las palomas, y me daba cuenta de que por primera vez en décadas podía observar la felicidad ajena sin sentir envidia, sin compararla con mi propia situación, sin amargarme pensando en todo lo que ya no tenía, porque finalmente yo también tenía algo mío, algo que había elegido por mí mismo, tenía esos 5 días de libertad absoluta que nadie me podía quitar. Una tarde me animé a entrar a una cantina que se llamaba La Parroquia donde tocaban boleros en vivo, y pedí una cerveza Corona bien fría que me supo a gloria después de años de tomar solo café aguado y agua de Jamaica, y cuando el trío empezó a tocar Sabor a mí, yo canté quedito las partes que me sabía, y el cantante, un señor gordo con bigote como de película mexicana, me escuchó y me hizo señas de que cantara más fuerte, y por primera vez en mi vida canté en público, enfrente de desconocidos que me aplaudieron como si fuera Pedro Infante, y me sentí tan feliz que se me olvidó por completo que era un viejo viudo que olía a muerte. En las noches, en lugar de llorar viendo fotografías como hacía en San Miguel, me sentaba en la terraza del hotel con una Coca-Cola bien fría a escuchar los sonidos de la ciudad tropical, los grillos, los carros que pasaban con música a todo volumen, las conversaciones de los huéspedes en el patio, el murmullo constante de una ciudad que nunca dormía. Y me ponía a imaginar cómo habría sido mi vida si hubiera nacido en un lugar así, cerca del mar, con esa libertad de reinventarme todos los días. Sin el peso de las expectativas familiares, sin la presión de ser siempre el mismo macedonio responsable y predecible. Descubrí que me gustaba la comida picante, que podía platicar con desconocidos sin sentir vergüenza, que tenía opiniones interesantes sobre muchas cosas cuando alguien se tomaba la molestia de preguntármelas, que sabía hacer reír a la gente con historias de mi juventud en San Miguel, que podía caminar durante horas sin cansarme cuando tenía un destino que me emocionaba. Y sobre todo, descubrí que don Macedonio Herrera no era solo un carpintero jubilado que había perdido a su esposa, sino un hombre completo con gustos, preferencias, sueños y ganas de vivir que habían estado dormidos durante demasiado tiempo esperando el permiso de alguien más para despertar. El sábado por la mañana, mientras desayunaba mis tacos de pescado en el puesto de Uriel viendo cómo la gente de Cancún empezaba su día con esa tranquilidad tropical que ya había adoptado como mía, sonó mi teléfono celular viejo, ese que había comprado hace 5 años cuando Esperanza se enfermó y que solo usaba para emergencias. Y cuando vi en la pantalla rayada el nombre Raúl mi corazón se aceleró porque en estos 6 días que llevaba fuera de San Miguel no había hablado con nadie de mí. Familia, no había avisado a dónde iba, no había dejado ningún mensaje, simplemente había desaparecido como si me hubiera tragado la tierra. Bueno, contesté con voz temblorosa, y del otro lado escuché la voz alterada de mi hijo, esa voz que no había escuchado dirigirse a mí con preocupación genuina desde que era niño y se caía de su bicicleta. Papá, ¿dónde diablos estás? Llevo 3 días tocando tu puerta, tus vecinos dicen que no te han visto, doña Carmen está preocupada porque no fuiste a misa el domingo, pensé que te había pasado algo malo. Por primera vez en 2 años, desde que Esperanza murió, alguien se había preocupado por mi ausencia, alguien había notado que yo no estaba donde se suponía que debía estar, y esa sensación de ser extrañado, de ser buscado, de importarle a alguien lo suficiente como para que se preocupara por mi bienestar, me llenó de una emoción tan intensa que se me hizo un nudo en la garganta. Estoy bien, hijo, le dije tratando de sonar calmado mientras Uriel me servía más café y me hacía señas preguntándome si todo estaba bien. Estoy en Cancún. Se hizo un silencio tan largo del otro lado de la línea que pensé que se había cortado la llamada, hasta que escuché la voz incrédula de Raúl. ¿Estás en dónde? Papá, no entiendo. ¿Qué haces en Cancún? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Con quién fuiste? ¿Estás enfermo? ¿Te secuestraron? Sus preguntas se atropellaban unas con otras como si no pudiera procesar la información, como si la idea de que su papá viejo hubiera tomado un avión solo para ir a la playa fuera tan absurda como verme caminando por la luna, y me di cuenta de que para él yo seguía siendo el mismo hombre predecible que había sido toda la vida, el que nunca salía de San Miguel excepto para ir al doctor en Celaya, el que nunca hacía nada inesperado, el que vivía pegado a sus rutinas como si fuera parte de él. Mobiliario de la casa. Vine solo, le contesté, y por primera vez en muchos años mi voz sonó firme, segura,
con esa autoridad tranquila que tienen los hombres que han tomado una decisión importante y están en paz con las consecuencias. Vine a conocer el mar, hijo, vine a cumplir una promesa que le hice a tu mamá antes de que muriera. Otra pausa larga, y cuando Raúl volvió a hablar su voz había cambiado, ya no sonaba alterada sino confundida, como si estuviera hablando con un extraño que había usurpado el cuerpo de su padre. Papá, no entiendo nada. Hace una semana te vi en mi casa y estabas... Bueno, tú sabes cómo estabas, y ahora me dices que estás solo en Cancún como si fueras un turista normal. ¿De dónde sacaste dinero para el viaje? ¿Dónde estás hospedado? ¿Cuándo regresas? Le platiqué brevemente del dinero que había ahorrado durante 40 años, de la nota que encontré en la maleta de su mamá, de cómo había decidido que era hora de vivir para mí por primera vez en mi vida, y mientras le contaba me daba cuenta de que él escuchaba en silencio, sin interrumpirme, tal vez por primera vez desde que era niño, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que su papá tenía cosas interesantes que decir cuando alguien se tomaba la molestia de escucharlo. Papá, me dijo cuando terminé de hablar, y en esa sola palabra había un tono que no había escuchado en años, un tono de respeto mezclado con algo que podría ser admiración. Nunca imaginé que tuvieras dinero ahorrado, nunca imaginé que mamá te hubiera dejado una carta, nunca imaginé que fueras capaz de irte solo a otro estado. Yo pensé que sin nosotros no sabías qué hacer, que nos necesitabas para todo. Se me llenaron los ojos de lágrimas escuchándolo admitir lo que yo ya sabía, que me había convertido en una carga en su mente, en alguien incapaz de valerse por sí mismo, en un viejo dependiente que necesitaba ser cuidado y supervisado como un niño grande. Regreso el martes, le dije, pero cuando regrese ya no voy a ser el mismo papá que conocías. He aprendido cosas de mí mismo que no sabía, hijo. He descubierto que todavía tengo ganas de vivir, que todavía tengo cosas por hacer, que no estoy listo para morirme solo en mi casa esperando que alguien se acuerde de visitarme. Cuando colgué el teléfono, Uriel me preguntó si todo estaba bien, y yo le contesté que sí, que todo estaba mejor que bien, porque después de 2 años mi hijo finalmente había vuelto a preocuparse por mí, pero ya no como quien se preocupa por una carga, sino como quien se preocupa por alguien que vale la pena buscar cuando desaparece. Esa tarde, sentado en la arena de la playa pública de Cancún viendo cómo las olas llegaban y se iban en su ritual eterno, hice por primera vez en mi vida un inventario honesto de todos los años que había vivido para otros y nunca para mí, y la cuenta fue devastadora. A los 18 años dejé la escuela para ayudar a mantener a mis hermanos menores cuando mi papá Evaristo se enfermó de silicosis, renunciando para siempre al sueño secreto que tenía de estudiar para maestro porque alguien tenía que traer dinero a la casa. A los 22 me casé con Esperanza y desde el primer día de matrimonio cada peso que ganaba, cada decisión que tomaba, cada hora de mi tiempo estaba dedicada a hacerla feliz a ella, a construir la vida que ella soñaba, la casa que ella quería, los muebles que ella escogía, nunca preguntándome qué era lo que yo soñaba o qué casa me gustaría a mí. Cuando nacieron mis hijos dediqué los siguientes 30 años a trabajar doble turno para darles todo lo que yo no había tenido, para que estudiaran en escuelas privadas mientras yo usaba la misma ropa durante años, para que comieran carne todos los días mientras yo me conformaba con frijoles y tortillas, para que ellos tuvieran bicicletas nuevas, juguetes de moda, zapatos que no fueran heredados, sacrificando mi salud, mi tiempo libre, mis propios gustos porque consideraba que ser buen padre significaba desaparecer como persona individual para convertirme en una máquina de proveer bienestar ajeno. Durante los 42 años que trabajé en la carpintería nunca me tomé vacaciones, nunca falté por gusto, nunca gasté dinero en algo que fuera solo para mi placer personal, porque había interiorizado tan profundamente la idea de que mi valor como hombre se medía únicamente por mi capacidad de ser útil para otros que la posibilidad de vivir para mí mismo ni siquiera existía en mi universo mental, como si fuera un concepto tan alien como volar a Marte o hablar con los muertos. Cuando mis hijos se casaron seguí viviendo para ellos, regalándoles muebles hechos a mano para sus casas nuevas, cuidando a sus hijos cuando ellos querían salir, prestándoles dinero cuando tenían apuros económicos, visitando a sus esposas cuando estaban enfermas, siendo el abuelo disponible, el suegro servicial, el padre que nunca decía que no a ninguna petición porque había confundido el amor con la disponibilidad incondicional, el respeto con la utilidad permanente, incluso cuando Esperanza enfermó de Alzheimer, dediqué los últimos años de mi matrimonio a cuidarla con una devoción que ahora comprendo era hermosa pero también masoquista, porque me desvelaba para darle sus medicinas, dejé de ver a mis amigos para no dejarla sola, cancelé cualquier plan personal para estar disponible las 24 horas del día para una mujer que ya no me reconocía.
que me trataba como enfermero desconocido, sacrificando los últimos vestigios de mi identidad individual en el altar del deber marital. Bien cumplido. Y después de que ella murió, en lugar de tomarme esos 2 años de viudez para descubrir quién era don Macedonio Herrera sin todos esos roles que había cargado durante décadas, seguí viviendo para otros, esperando las visitas de mis hijos, adaptando mis horarios a su conveniencia, guardando mi tristeza para no incomodarlos, fingiendo que estaba bien para no ser una carga adicional, hasta que ellos mismos me dijeron que era exactamente eso, una carga, alguien que olía a muerte y que asustaba a los niños, alguien de quien había que mantenerse alejado para preservar la felicidad familiar. 72 años de vida y recién ahora, sentado en una playa de Cancún a 2000 kilómetros de distancia de todos aquellos para quienes había vivido, me daba cuenta de que nunca me había preguntado qué me gustaba desayunar, qué tipo de música me hacía feliz, qué lugares quería conocer, qué libros quería leer, qué conversaciones quería tener, qué sueños tenía guardados en algún rincón de mi alma que nunca había explorado porque siempre estaba demasiado ocupado cumpliendo los sueños de otros. Durante estos 6 días en el Caribe había descubierto que me gustaba levantarme tarde, que disfrutaba caminar sin destino fijo, que tenía buen sentido del humor cuando alguien me daba oportunidad de usarlo, que sabía escuchar historias ajenas con genuino interés, que podía ser generoso y amable sin sentirme obligado, que tenía opiniones inteligentes sobre muchas cosas cuando alguien las valoraba, y sobre todo, había descubierto que era capaz de ser feliz por decisión propia, sin necesitar la aprobación o la compañía de nadie más, simplemente por el gusto de estar vivo, de respirar aire salado, de sentir arena entre los dedos, de ver atardeceres que nadie me había pedido que viera pero que yo había elegido contemplar porque me daban paz, porque me conectaban con una versión de mí mismo que había estado esperando 72 años para poder existir. El martes por la mañana, cuando bajé del autobús en la terminal de San Miguel de Allende después de 12 horas de viaje desde Cancún, lo primero que vi fue a Raúl esperándome junto a la puerta de salida, nervioso, caminando de un lado a otro como león enjaulado, vestido con su ropa de trabajo pero con la cara de alguien que no había dormido bien en varios días. Y cuando nuestros ojos se encontraron, él no corrió hacia mí como hacía cuando era niño, sino que se acercó lentamente, estudiándome, como si estuviera viendo a un desconocido que tenía la cara de su padre. «Te ves diferente», me dijo en lugar de saludarme, y tenía razón. Yo regresaba bronceado por el sol del Caribe, con la guayabera de lino blanco de mi papá Evaristo que finalmente me había atrevido a usar, cargando la misma maleta de cuero pero ahora llena de recuerdos nuevos en lugar de fotografías viejas, y sobre todo, regresaba con una actitud en mi postura, una confianza en mi manera de caminar que no había tenido en años, tal vez nunca. «Me siento diferente», le contesté, y fue la primera conversación honesta que habíamos tenido desde que tenía 8 años y me platicaba sus sueños antes de dormirse. Caminamos juntos hacia su camioneta en un silencio incómodo, pero no era el silencio lleno de resentimiento de antes, sino un silencio lleno de preguntas que ninguno de los dos sabía cómo hacer, hasta que él se detuvo a la mitad del estacionamiento y me dijo: «Papá, tengo que pedirte perdón por lo que te dije hace una semana. No era cierto que huelas a muerte. Era yo el que tenía miedo de oler mi propia muerte cuando te veía, miedo de convertirme en ti, de quedarme solo como tú, de que mis hijos me trataran algún día como yo te estaba tratando». Sus palabras me pegaron en el pecho, pero no como un golpe sino como un abrazo tardío, porque finalmente alguien había puesto en palabras lo que yo había sentido pero nunca había sabido explicar, que el miedo de los hijos hacia los padres viejos no es miedo a la muerte en sí, sino miedo a su propia mortalidad reflejada en quienes los trajeron al mundo. «Y yo tengo que pedirte perdón a ti», le dije, «porque te enseñé a vivir para otros como yo viví para otros, te enseñé que ser buen hombre significaba desaparecer como persona, y luego me dolió que me trataras como alguien que había desaparecido». Nos subimos a la camioneta y en lugar de manejar directo a mi casa, Raúl tomó el camino largo, el que pasa por la presa, como si necesitara tiempo para procesar lo que estábamos hablando, y me preguntó cosas que nunca me había preguntado, cómo había sido mi infancia, que había soñado ser antes de casarme, si alguna vez había sentido que sacrificó demasiado por la familia, si me arrepentía de algo, si todavía tenía sueños por cumplir. «Papá», me dijo cuando estábamos llegando a mi casa, «yo construyo casas bonitas para familias ricas, pero nunca construí una relación bonita contigo. He estado pensando toda la semana, ¿qué clase de arquitecto soy si no pude diseñar una manera de que mi propio padre fuera feliz en su propia familia?» Le conté de mis días en Cancún, de la gente que conocí, de cómo había descubierto que todavía tenía personalidad propia cuando no tenía que ser el papá perfecto,
el esposo perfecto, el abuelo disponible, y él escuchó cada palabra sin interrumpirme, tomando notas mentales como si estuviera estudiando los planos de una casa que quería construir. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, me dijo cuando terminé de hablar, que tuviste el valor de irte solo, de tomar decisiones sin pedirle permiso a nadie, de gastarte tus propios ahorros en tu propia felicidad. Yo tengo 35 años y todavía le pido opinión a Patricia para comprarme una camisa. Llegamos a mi casa y por primera vez en 2 años Raúl se bajó de la camioneta sin que yo se lo pidiera, cargó mi maleta hasta la puerta, entró conmigo a la cocina que olía a casa cerrada, y se sentó en la mesa donde tantas veces había hecho tarea de niño mientras Esperanza preparaba la cena. «Papá», me dijo mientras yo preparaba café para los dos, «quiero que conozcas a Sofía, pero esta vez quiero que vengas como mi papá, no como alguien que me da lástima. Quiero que mis hijos sepan que su abuelo es un hombre que se fue solo a Cancún a los 72 años porque tuvo huevos para hacerlo, porque eso es algo que vale la pena presumir». Y ahí, tomando café en mi cocina, los dos lloramos por primera vez juntos desde que era niño, pero no lloramos de tristeza sino de alivio, porque finalmente habíamos encontrado la manera de respetarnos mutuamente, él respetando al hombre que yo era debajo del papá sacrificado, y yo respetando al hijo que había criado también, que ya no me necesitaba como muleta emocional sino como ejemplo de que nunca es demasiado tarde para elegir ser feliz.